Ser sensible no te hace débil. Y yo tardé muchos años en entender que, en realidad, una de mis mayores fortalezas estaba en eso que estuve intentando esconder durante tanto tiempo. Y el vídeo de hoy va a ser un poco diferente porque no voy a seguir ningún guión, no voy a seguir nada. Simplemente te voy a hablar desde mi experiencia real, voy a abrirme con vosotras. Creo que es el vídeo más emocional, cercano y para mí más vulnerable, por así decirlo, que voy a hacer hasta la fecha o que he hecho hasta la fecha, porque os voy a hablar desde mi experiencia total y real sobre este tema que llevo tanto tiempo trabajando y me apetece mucho compartir, porque yo he pasado durante muchos años, mucho tiempo, escondiendo esta parte de mí, esta sensibilidad que realmente tengo dentro y que ahora entiendo que me define y forma parte de mí. Y he estado muchos años, como te digo, intentando esconderla, pensando que era algo malo. Así que hoy quiero abrirme contigo, quiero ser sincera y quiero compartirte esto. Antes de empezar, si aún no me conoces, mi nombre es Emma, he sido deportista profesional durante muchísimos años y ahora pues acompaño a mujeres a vivir una vida más consciente, más feliz y más suya. Y con todo lo que te voy a explicar hoy podrás entender un poquito más por qué estoy haciendo esto y cuál es un poco mi propósito. Así que si eres nueva por aquí, bienvenida, y si no, pues gracias por estar aquí una vez más. Y ahora sí, empezamos con los puntos. Ya estás viendo, si me conoces y has consumido otros vídeos por mi canal, que es un poco diferente, pero quiero conectar con vosotras de esta forma como más profunda. Así que mi primer punto, y que realmente es el corazón del vídeo, es que yo durante muchísimos años pensé que ser sensible realmente era una debilidad, que era algo que yo debía de esconder, que era algo que no estaba bien dentro de mí. Yo desde muy pequeña he tenido como que afrontar muchísimas cosas, he tenido más piedras en el camino de las que me gustaría. No me quejo porque al final me han hecho aprender y me han hecho crecer y llegar a ser la persona que soy ahora mismo y la que te puede estar grabando este vídeo, pero yo he vivido situaciones pues bastante intensas, por así decirlo, y en cómo yo había concebido el mundo, en cómo la sociedad también nos enseña, yo creí que todo eso que yo sentía, porque yo sentía mucho, eso no estaba bien, eso me hacía débil. Entonces yo empecé a construir una faceta, una fachada mía mucho más dura, una que no se permitía sentir o no se permitía expresar las emociones a los demás, no se permitía hacer visibles todas estas cosas que sentía. Se construyó esa fortaleza donde siempre podía con todo, nunca lloraba o no lloraba casi nunca delante de las personas y prácticamente tampoco estando sola, porque me decía a mí misma que eso era sinónimo de debilidad y que yo no me podía permitir ser débil en las circunstancias que yo tenía, ¿no? de vida y de todo lo que quería conseguir y de mi situación pues, familiar en casa, un montón de cosas. Y yo durante muchos años me estuve castigando a mí internamente por el simplemente hecho de estar sintiendo cosas, o de sentirme feliz, o de sentirme triste, o de sentirme impotente, cualquier sensación o cualquier sentimiento que yo pudiera estar pues, sintiendo, porque además eran sensaciones muy intensas. Y yo simplemente empecé a asociar ese concepto de fortaleza con que nada me pudiera afectar. Y a partir de ahí empecé a construir esa fachada de no pasa nada, todo está bien, todo está perfecto, a mí nada me afecta. Y no era así, porque muchas veces aprendí a controlar las ganas de llorar, aprendí a no exteriorizar todo lo que yo sentía, aprendí, sí, como un poco a inhibir mis sentimientos, o quizá no inhibirlos porque yo los seguía sintiendo, pero no expresarlos, como bien te he dicho. Y lo aprendí, lo hice desde muy pequeña. Yo recuerdo momentos en mi casa de decir, no, es que no puedo llorar. Yo misma pues tener como mis trucos mentales, por así decirlo, de evitar que me saltara una sola lágrima. Aprendí como desde muy pequeña a ser como resolutiva yo sola, no me gustaba pedir ayuda, no me gustaba nada, o sea, no me comunicaba como tal. Además era una persona súper introvertida, súper vergonzosa, súper tímida, entonces como que se mezcló todo y se formó esa Emma dura, fría, que no le gusta el contacto,
que no le gusta expresar sus sentimientos de ninguna forma, ni hablada, ni en acciones, ni nada, hasta que entendí que eso no estaba bien, porque me estaba perdiendo muchas cosas y realmente yo llegué a un límite de yo por las noches al final tenía que soltar todo lo que estaba guardando dentro de mí y entendí que ese no era el camino y que yo no era esa persona. Y muchas veces podemos pensar que parecemos personas como súper frías, súper duras cuando estamos ocultando esta parte de nosotras, pero nada más lejos de la realidad, porque yo he entendido finalmente, gracias a hacer mucho trabajo interno, que esta sensibilidad no es nada más que una fortaleza, que una persona que siente mucho realmente es muy valiente y realmente es muy fuerte. Y empecé a entender también que ocultar una parte de mis sentimientos o no mostrarlos, por así decirlo, no significaba que no los estuviera sintiendo. Como te he dicho, yo llegué como a este límite, ¿no? Y entendí que yo no podía cambiar esa forma de sentir y de ver el mundo que yo tenía. Y entendí entonces y fui capaz de ver que tenía que empezar a convivir con ello. Y uno de los mayores aprendizajes fue que sí, quizá yo tuve una época muy dura y asociaba esa sensibilidad como algo débil porque eran sentimientos quizá más negativos. Pero luego empecé a entender que esta sensibilidad también iba ligada a todo lo positivo y me empecé a dar cuenta de que podía querer mucho más, que podía sentir felicidad mucho más, que podía sentir cosas mucho más positivas, mucho más. Y empecé a entender por qué mi parte creativa y mi parte artística siempre había estado quizá tan desarrollada o siempre había estado ahí, siempre había formado parte de mí, porque esa sensibilidad me permitía expresarme y apreciar el arte de otra forma, porque la sensibilidad no va solamente de relaciones interpersonales o de que te emocione una película, va de muchísimas otras cosas. Así que empecé a entender por qué tenía como ciertos gustos o ciertas características que al final pues me definen. Y fue ahí cuando empecé a hacer ese clic, cuando empecé a decir, ostras, es que quizás sí que puedo llorar viendo una película, porque no me había permitido nunca llorar viendo una película, porque era demasiado fuerte y era demasiado que no podía llorar. ¿Quién era yo? Si se ha hecho llorar por una película, por favor, que era súper débil. No, empecé a permitirme a emocionarme con las canciones, con las películas, con la moda, con el arte, con cualquier cosa. Y empecé a realmente encontrar quién era yo en todo mi ser, sí, como yo entera, por así decirlo, ¿no? Sin tapar ninguna parte de mí. Y fue ahí cuando empecé a aceptar mi sensibilidad, cuando realmente empecé a descubrirme a mí misma. Empecé a entender muchas cosas y empecé a descubrir muchas cosas de mí. Y después de varios años ya desarrollando y aceptando esta parte de mí, siendo una persona mucho más detallista. Yo soy una persona que me encantan los detalles, que me regalen flores significa muchísimo para mí. Los pequeños detalles para mí son grandes gestos que realmente me emocionan muchísimo. Pero son las pequeñas cosas que yo muchas veces había tenido conflictos por esto, porque yo entendía el tema de los detalles, el tema de tener esa sensibilidad como algo positivo, como algo bonito, como algo de entrega. Y muchas veces yo no me veía, pues, no era recíproco o no entendía cómo las demás personas no lo veían como yo. Ahora entiendo que obviamente todos somos diferentes y nunca podemos pretender que alguien actúe como nosotros, ni mucho menos, porque cada uno tiene sus gustos, sus formas, su todo. Pero sí que es verdad que yo me frustraba muchísimo, yo lo pasaba muy mal porque no entendía por qué la gente no veía o no apreciaba las cosas como yo las apreciaba, y simplemente era por esa empatía y esa sensibilidad que tenía. Incluso hubo un momento que llegué a desarrollarme tanto en ese sentido que yo, bueno, no sé si lo sabéis, yo soy vegana. Yo al final desarrollé una empatía tan grande y una sensibilidad tan grande que yo al final pues cuando fui creciendo me fui informando de otras cosas, ya no solo de esto, de las relaciones interpersonales, como lo podemos asociar más el tema de la sensibilidad, sino con todo. Y llegó también la parte de un estilo de vida como es el veganismo, que yo al final entendí que estaba contribuyendo a cierto sufrimiento que yo era incapaz de poder afligir o no quería pues formar parte de ello. Y yo soy vegana simplemente por el hecho de decir, tengo esta empatía y tengo esta sensibilidad y yo no quiero hacer daño a ningún animal. Entonces para mí es totalmente una convención ética de mis valores, pero
todo es dado por esta sensibilidad de la que os hablo, ¿no? Y de haber permitido desarrollarla, aceptarla y entender que es una parte de mí y esto me ha llevado, ¿no?, a ser la persona que soy hoy con mis valores y con mi forma de ver y entender la vida. Y ahora muchas veces estoy en el coche o estoy en cualquier sitio y escucho una canción, se me eriza la piel y la siento y siento algo muy bonito, o me llega un mensaje o me explican alguna experiencia, alguna cosa, y simplemente es que no puedo evitarlo, se me eriza la piel, me vienen escalofríos, me entran ganas de llorar. Por ejemplo, en el europeo mismo yo me emocioné viendo a mis compañeras o a mis compañeros en general, a la gente que conozco, y no es porque sea débil, es porque simplemente estoy entendiendo algo mucho mayor que un simple resultado, un simple hecho. Estoy entendiendo y estoy hablando el lenguaje de los sentimientos y para mí pues es algo como muy intenso y es muy bonito, la verdad. Porque lo que quiero que te quedes sobre todo con esto es que sentir mucho significa disfrutar mucho también, no significa simplemente sufrir. Obviamente las cosas pues más duras cuestan más o son más intensas también y es como más negativo, pero todo lo positivo es algo maravilloso que no cambiaría por nada del mundo. Y ahora mismo ya no me avergüenzo de llorar, de emocionarme, de cualquier cosa, o incluso de expresar mis sentimientos, porque si yo no los comunico, la gente no lo va a entender. Y si la gente no entiende por lo que tú estás atravesando, lo que tú estás sintiendo, no te puede comprender, no puede acompañarte, no puede entenderte al final. Entonces es muy importante que lo comuniques y que no te avergüences, sobre todo, porque yo me sentía muy avergonzada de todo esto y ahora entiendo que para nada, que es algo precioso y que incluso la gente puede llegar a admirar. Porque la verdad es que la sensibilidad no hace simplemente que algunas cosas te duelan más, sino que hace que también otras cosas te parezcan mucho más bonitas. Y eso también es de envidiar. Y ahora también entiendo por qué siempre he conectado con la lectura tanto, con las historias románticas, con cualquier tipo de lectura. Pero ahora entiendo por qué lo disfruto tanto, porque realmente yo leo y yo lo siento dentro de mí. Yo siento todas esas emociones que estoy leyendo en los personajes. Yo siento que los estoy viviendo yo siento esos momentos de alegría, de euforia, siento esos momentos de tristeza, lo siento todo con muchísima intensidad, por eso disfruto tanto. Me pasa también con las películas, con las series, con la música, con el arte. ¿Por qué siempre he sido una persona mucho más artística? ¿Por qué aprecio mucho ver obras de arte o ver obras arquitectónicas? Ahora lo entiendo porque me he permitido entender mi sensibilidad y entender que es algo positivo y que me hace mucho más fuerte, porque hay mucha gente que no sería capaz de sostener todo eso que estamos sintiendo. Hay mucha gente que tiraría la toalla, que estaría mal, que no podría sostenerlo, de verdad, porque lo bueno es muy bueno, pero lo malo también es malo, y se sufre. Pero justamente por eso es algo mucho más poderoso y te hace mucho más fuerte, no te hace débil, porque saber aguantar, sostener y gestionar todas estas emociones no es para nada fácil. Es un reto. Lograr entenderlo, lograr sostenerlo, lograr gestionarlo y lograr disfrutarlo es un gran símbolo de fortaleza. Así que no te avergüences. Si realmente eres una persona sensible, empática, que siente mucho, no estás mal, no estás haciendo nada mal, no es que seas débil, sino todo lo contrario, eres muy valiente, eres muy fuerte por estar aguantando y sintiendo y permitiéndote sentir todo esto, y seguro que si empiezas a escucharte más y te das el permiso de sentir en plenitud, vas a ver la vida de una forma totalmente diferente y aún la vas a disfrutar muchísimo más. Yo antes, por ejemplo, me avergonzaba de ser una persona pues tan detallista o tan romántica. Ahora entiendo que forma parte de mi ser, forma parte de mi sensibilidad y no me escondo a la hora de querer pedir o querer saber qué es lo mínimo que yo acepto, porque forma parte de mí, porque yo entiendo, yo me comunico también de esta forma y es lo que a mí me hace sentir viva, me hace sentir especial, me hace sentir querida, es mi forma de ver el mundo. Entonces, sí, soy una persona romántica, sí, soy una persona sensible, sí, y que seguro que hay muchas personas por ahí que son igual que nosotras y que si tú estás escuchando este vídeo te sientes identificada, y déjame decirte que yo también estoy aquí igual que tú
y me encantará leerte, me encantará acompañarte, me encantará que nos conozcamos, cualquier cosa, porque es algo precioso y no todas las personas en el mundo son bendecidas con esta sensibilidad, así que sí, este es un espacio seguro para ti, así que siéntete libre de dejarme por comentarios lo que quieras. Y por último también quiero decirte que para protegerte un poco, porque está muy bien dejarte sentir, dejarte permitir todas esas cosas, pero también tienes que aprender a protegerte. Y no significa que te cierres en banda y vuelvas a construir esa fachada, sino que empieces a seleccionar bien a las personas que quieres que entren en tu vida y las que no. Empieza a proteger tu energía y tu sensibilidad, porque a veces hay cosas que no debemos tolerar o no debemos permitir. Así que aceptar tu sensibilidad no debería ser una causa de aceptar cualquier cosa y dejar que cualquier comentario o cualquier persona nos destruya o nos consiga hacer daño, ni mucho menos, sino que tenemos que intentar seleccionar bien con quién queremos compartir nuestra vida y nuestra sensibilidad, porque al principio yo lo reconozco, yo al principio voy un poco más con pies de plomo, voy mucho pues sintiendo las energías, las vibraciones que me transmite cada persona cuando la conozco, y a partir de ahí voy seleccionando y voy viendo. No me abro desde el primer momento porque he aprendido a protegerme, pero tampoco lo escondo. Así que simplemente lo que necesitas aprender es que no necesitas endurecerte o hacerte fuerte o fría, sino que necesitas aprender a protegerte sin apagarte. Y ya por último te diría que te permitas sentir sin avergonzarte, que aprendas a llorar cuando tengas que llorar, que permitas sentir cuando debes sentir y aprendas a gestionar tus emociones de forma correcta, porque a veces puede ser que nos quedemos como en nuestro mundo y estemos demasiado tiempo en algún sentimiento o emoción que quizá no nos hace bien. Aprende a tener un poco el control y verás cómo puedes disfrutarlo todo más, pero suelta, o sea, empieza a soltar ese frío, ese bloque, esa fachada que has construido y empieza a sentir lo que realmente tienes que sentir, porque es precioso y te espera un mundo detrás de esa fachada increíble que no te puedo explicar con palabras, pero sí que te digo que merece mucho la pena. Así que espero que estos 27 años de experiencia que te he resumido en 15-20 minutos te sirvan también a ti como ese paso o ese empujoncito que todos necesitamos a veces, para que empieces a ser valiente y empieces a aceptar esa sensibilidad que tienes y empieces a verla como algo positivo, porque es un regalo. Siempre digo que esta sensibilidad para mí es un regalo, es algo mágico que no todo el mundo puede sentir, y de verdad que ojalá aprendas a quererla, a abrazarla y sobre todo a saber que es tu mayor fortaleza y te va a llevar a sitios que no serías capaz ni de imaginar, y vas a entender mucho más de ti y vas a entender quién eres tú de verdad. Así que simplemente deja de pensar que eres débil por ser sensible y deja de pensar que no necesitas ser sensible, porque la única verdad es que lo único que necesitas es dejar de pensar que eres débil solo por ser sensible. Espero que te haya gustado mucho. Quiero leerte por comentarios. Me cuesta mucho abrirme de esta forma como tan pública, pero creo que os debo vídeos así y me apetece empezar a hacer vídeos más experienciales, más personales, por así decirlo. Si hay algo que no has entendido o que quieres que comparta en más profundidad o cualquier cosa, escríbeme, déjame en comentarios, déjame si estás tú también en el proceso, si también eres una persona sensible pero preciosa y fuerte. Y por último también te voy a dejar este otro vídeo de autoestima y amor propio, para que si no sabes por dónde empezar a descubrir quién eres de verdad y a tratarte como realmente mereces, tengas ese vídeo que te ayude un poquito. Y simplemente eso, suscríbete para no perderte ningún otro vídeo. Déjame en comentarios una vez más qué te ha parecido, porque es que me encanta leeros. Ahora podéis entender por qué me gusta tanto recibir vuestros comentarios y vuestro feedback, porque realmente los siento y me ayudan muchísimo. Ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.